nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor Juan Carlos Jorge Rivera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Saludos. Feliz de estar aquí. Qué bueno que estés con nosotros en la tarde de hoy. Antes de hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle primeramente dónde usted nació. En el pueblo del café. En Yauco. Yauco. Tomo café hasta así por los poros. Doctor, ¿y cómo recuerda esa infancia, esos primeros años en la escuela en Yauco? Si tú supieras que la primera memoria que me viene es, tengo que decir que suena académica, pero fue un momento de esos fundacionales de la vida, primer grado, mis Alvarado. Estaba cogiendo fonética, o sea, me acuerdo de que estaba empezando a aprender a escribir. Y en un momento tuve ese momento eureka, que me acuerdo cuando me pasó, que yo le digo, maestra, o sea que yo puedo decir lo que yo quiera con las palabras. Entonces ella, recuerdo que se acercó al pupitre, me levantó, me sacó del pupitre, me abrazó, me dio un besito y me dice, así mismo es, puedes decir lo que tú quieras. Y me soltó. Entonces yo estaba entre darme cuenta de eso y encima dije, y la maestra me dio un besito. O sea, yo me sentía como que, wow. Y yo creo que ese momento para mí me marcó mucho porque desde ese momento entendí que tú dices lo que tú quieres y lo debes poner por escrito. Entonces yo tengo esa compulsión, por decirlo de alguna manera, que a mí me gusta escribir. Y lo que yo opino me gusta escribirlo. Así que yo creo que ese recuerdo, primer grado, imagínate, mis Alvarado. O sea, que usted es producto de la escuela pública. Usted hizo todos los grados de la escuela pública. Toda la escuela pública. Y me acuerdo de los nombres porque para mí fue súper importante ser estudiante. Escuela Josefita Catalá, hice grados primarios, una escuela chiquitita, 6 salones. Después de allí fui a la escuela Santiago Negroni, séptimo grado. Después fui a la Elvira Vicente, octavo y noveno. Y después fui a la Escuela Superior Nueva de Yauco. O sea que hice toda mi educación en el sistema público. Y tuve la ventaja y la fortuna de que en aquel momento, ¿verdad?, década de los 70 hasta el 85, yo fui parte de un proyecto, mi grupo, donde yo estaba, mi salón hogar, mi high school era enorme, éramos 500 y pico de estudiantes, una sola escuela superior para todo el pueblo. Yo estaba en un grupo que le llamaban en el Departamento de Educación el grupo especial. Entonces, después ya de grande, ¿verdad?, con mis amigos, que todavía mantengo relación con mis amistades de la high, nos reímos porque decíamos, nosotros éramos el grupo especial, que significa que éramos como pequeñitos experimentos de laboratorio, nos monitoreaban la ejecutoria académica, nos daban secuencias curriculares a nosotros. Esto lo entiendo yo después de viejo, ¿verdad? Porque yo no sabía qué significaba eso. Pero nosotros cogíamos pruebas estandarizadas con una frecuencia espectacular y nos monitoreaban y nos ponían maestros con preparación específica para darnos clases. Así que, en verdad, bien privilegiado en la escuela pública. Doctor, ¿y cuando terminas la escuela, a qué universidad aplica? A la UPI, imagínate. ¿Y a qué facultad entraste? Mi sueño era estudiar en Río Piedra y yo entré por sociales. A mí... Yo no sabía exactamente lo que quería hacer cuando fuera grande, ¿verdad? Como yo le digo a los estudiantes míos ahora, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Entonces se me ocurrió que lo más cercano, amplio para mis intereses era psicología. Y por ahí entré. Y entonces yo sabía que en algún momento me iba a cruzar con las ciencias porque también me interesaban, pero no me atrajo lo suficiente como para entrar por naturales. Entonces tuve la suerte también de que fui estudiante otra vez seleccionado para pertenecer a un grupo, ¿verdad?, privilegiado, que es el programa de estudios de honor de Río Piedra. Y en ese programa el lujo enorme es que tienes un mentor asignado, que yo no podía moverme un paso sin pedirle permiso, por decirlo de alguna manera, a mi mentor. No era pedirle permiso, sino consultarlo. El profesor Ángel Chugo Quintero era mi director de estudio. Y el director de programas de honor, el doctor Carlos Ramos. Yo no hacía nada sin consultarle a ellos. Significa que ellos tenían una influencia sobre en qué curso yo me matriculaba y mi educación fue totalmente interdisciplinaria. Yo tuve que coger, por mis intereses y por los consejos de ellos, yo cogí cursos
yo diría en casi todas las facultades. Que significa que todos los semestres 18 créditos y todos los veranos el creditaje máximo. Yo me gradué, que yo no sé con cuántos créditos de más, pero tuve una formación académica de primer orden. Esto, UPR Río Piedra. Entonces vas a hacer tus estudios en psicología tanto en el bachillerato como en la maestría y después que terminas la maestría. No, lo que pasó fue que yo tuve allí nuevamente, como yo no sabía para dónde yo iba exactamente. O sea, a mí mis intereses siempre han sido teóricos, académicos. En el programa de estudios de honor fue que mis profesores me dijeron, tú vas a ser profesor. Entonces, decirle esto a un estudiante de primera generación de escuela pública, yo decía, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo uno se hace profesor? Yo no tenía idea. Y yo sabía que necesitaba seguir estudiando y que me quería concentrar en aspectos académicos teóricos. Y yo juraba que yo iba a estudiar psicoanálisis lacaniano. O sea, yo quería estudiar teoría psicoanalítica. Y yo me atreví a escribir un ensayo que me interesaba conocer. La ignorancia es atrevida. Tenía 21 años cuando lo escribí. Que mi interés era ayudar a descubrir las bases neurales del inconsciente. Tú sabes, hay un brinco conceptual, pero la fantasía era esa, como que yo quería saber la ciencia del inconsciente, ¿verdad? Eso, la pregunta para empezar epistemológicamente está incorrecta, pero eso es lo que yo pensaba a los 21. Entonces lo que sucedió fue que me quedé un año de transición aquí en Puerto Rico. Estuve en psicología clínica prestado, pero mis profesores me dijeron, tú no vas a estudiar psicología clínica. O sea, no. Y entonces por mis profesores, ya un grupo de mentores, como 4 o 5, casi decidieron por mí de que lo más cercano era estudiar neurociencia y que a través de la neurociencia a lo mejor podía hacer las preguntas teóricas que a mí me interesaban. Entonces allí cambié y dije, o sea, llegué a un punto donde dije, pues si estudio las hormonas, la influencia de las hormonas en el sistema nervioso, es una manera de entender cómo lo externo influencia la función neural. Y a mí lo que me interesa es entender esa conversación entre lo externo y lo interno. Y así fue como yo llegué a neuro. Pero sales de Río Piedra porque tengo entre mis notas que vas a salir a estudiar a Brandeis University. ¿Cuándo fue eso? Sí. Pues entonces lo que pasó fue que ese fue mi ensayo. Lo que te acabo de decir de descubrir las bases neurales del inconsciente, ese fue mi ensayo de propósito en mi solicitud a escuela graduada. Y me llama esta profesora a mi casa. Había celular. No había celular. A mi casa en Yauco, con una voz súper dulce, la profesora Eve Marder, y ella sigue siendo mi mentora. Las relaciones de mentoría son de por vida. Así yo soy con mis estudiantes también. Y me dice, no voy a imitar la voz, ¿verdad? Por aquello de ahorrarme el tiempo, pero me dice, el ensayo tuyo es tan out there. No sabemos si eso es una locura o no entendemos realmente lo que tú quieres hacer, pero mínimamente es novedoso. Y dijimos, what the hell, vamos a aceptarlo. Y así logré admisión a escuela graduada. O sea que y ella se convirtió en mi mentora. Ella era la directora del programa graduado en el momento. Por eso me llamó y terminé trabajando en el laboratorio con ella y me tomó 7 años y medio terminar mi preparación allí porque estaba explorando qué era lo que yo quería hacer. Terminé haciendo una tesis en ciencia pura, modelos animales, hormonas en el sistema nervioso, o sea, una cosa bien rigurosa, pero bueno, todavía me faltaba completar la pata en este trípode de la parte teórica. Entonces allí terminé haciendo un postdoctorado y en el postdoctorado lo que hice fue que mezclé, estaba en 2 departamentos, ahí estaba en psicología y en fisiología, y dentro de fisiología un tema en endocrinología. Así que ya en el postdoctorado empecé a acercarme más a aquel interés principal, y eso lo hice en Dartmouth, New Hampshire. O sea que yo adiestré en New England, en Nueva Inglaterra todo el tiempo.
Eso para decirte que en verdad una preparación académica toma una vida, ¿verdad? Y que la parte más importante es encontrar la pregunta, encontrar qué es lo que tú quieres hacer. O sea, cuál es el móvil, qué es lo que tú quieres preguntar y darte el lujo de hacer esa misma pregunta por 30, 40 años, ¿verdad? Porque es como la media vida de un profesor o una profesora. Así que me tomó todo ese tiempo llegar a mi interés. Y una vez terminas los estudios allá en Estados Unidos, ¿regresas de inmediato acá a Puerto Rico? Regresé inmediatamente, tuve un lujo espectacular en que en anatomía estaban buscando un anatomista. Yo cogí clases aquí en la Escuela de Medicina. Aquello que te conté que cogí clases en todas partes, yo cogí la clase de neuro con estudiantes de medicina aquí en el recinto. Y profesores de aquí me llamaron para decirme, Juan Carlos, hay una posición, compites bajo condiciones igualitarias, pero queremos que venga. Y para mí fue una cosa extraordinaria. Me faltaba para terminar de estudiar y yo les dije, no puedo porque todavía no he terminado. Y me regañaron y me dijeron, no te estamos preguntando, tú vienes a entrevista y después tú dices cuándo puedes venir. Entonces, pues, hice la entrevista de trabajo muy rigurosa y 2 años más tarde empecé. Enero 9 del 2001. O sea, ese día para mí es tan y tan importante que esa sí que la tengo clarita, ¿verdad? Mi primer día de trabajo en el recinto. Y desde saqué la fecha, tienes 25 años con nosotros. 25 años aquí, sí, 25, eso mismo. Y háblanos sobre tu experiencia como docente aquí con nosotros en la escuela. Un lujo. Yo creo que ser profesor es una carrera tan gentil, es un privilegio. O sea, ¿qué es lo más que yo hago? Pensar, hablar, cuestionar, ayudar a otra gente a que desarrolle pensamiento crítico. Es una burbuja bien privilegiada y lo tengo bien claro. Entonces lo hago con mucho respeto y quiero pensar que lo hago responsablemente, ¿no? Que le dedico el tiempo que me dedico a los estudiantes, me gusta estar con mis colegas. Así que la parte docente en realidad me encanta. ¿Y has tenido experiencia como investigador aquí en la escuela? Mucha experiencia de investigación y yo digo que con la escuela aprendí a ser investigador porque como terminé adiestrando en ciencias biomédicas y modelos animales y lo que hacía era experimentación con animales para contestar mi pregunta sobre la influencia de las hormonas en el sistema nervioso. Y cuando llegué a Puerto Rico me di y acepté este trabajo, me di cuenta que estar en la escuela de medicina, el lujo que tenemos es que la facultad clínica, los estudiantes de medicina y las clínicas, o sea, hay pacientes y hay facultades y hay estudiantes que les interesa hacer investigación con los pacientes. Entonces, como una progresión natural, yo tengo que admitir que no lo planifiqué, con colaboraciones que surgieron espontáneamente, empecé a hacer más trabajo clínico traslacional. Entonces mi investigación fue evolucionando naturalmente a trabajar con pacientes a través de los clínicos, porque yo no soy médico, pero hacer ese tipo de trabajo. Entonces encontré en el tema de la intersexualidad humana, por ejemplo, que ahí tengo varias publicaciones, como un punto en común, ¿verdad? Donde todos mis intereses allí hicieron ¿verdad? Ajá. Y yo le dije, ajá. Y tú sabes qué, yo le digo a los estudiantes, ahora tengo 25 años en la escuela, pero yo le digo, yo creo que ahora más o menos sé lo que yo quiero hacer. Porque yo creo que esa humildad hay que mantenerla, ¿verdad? A saber qué voy a estar haciendo de aquí a 5 años. O sea, sigo con las pistas de las preguntas, pero yo creo que una vida académica siempre está evolucionando, siempre está cambiando. Si tú te dejas llevar por la pregunta, tus colaboradores, los estudiantes, yo aprendo mucho de los estudiantes. Entonces, eso va guiando, ¿verdad? Va estableciendo como el norte de mi carrera. Hay un eje conductor, pero a dónde voy, pues no sé. Otra pregunta que te quería hacer, ¿has tenido experiencia administrativa no solamente en la escuela de medicina, sino fuera de ella? Pues sí,
La primera que tuve muy importante fue ser el oficial de diversidad para la Escuela de Medicina. Y por eso, pues, el trabajo que hicimos acá me parece que llamó la atención, ¿verdad? Más allá de la escuela, y terminé llegando a la administración central de nuestra universidad, que es un gran lujo. Y he estado allí como en 4 ocasiones. Uno está en administración central por invitación. Entonces, la experiencia administrativa más importante para mí, que considero un gran privilegio, es haber participado en los grupos ejecutivos de planificación estratégica de la universidad. Así que yo fui miembro del comité ejecutivo para el plan estratégico UPR 2017-2022 y fui el presidente del comité ejecutivo para el plan estratégico 2023-2028. Entonces yo digo, qué lujo como profesor, ¿verdad?, participar en la planificación de la universidad, ¿verdad?, y poder decir que soy parte de ese proyecto por 11 años. Empezó en el 2007 y ahora estamos en el ciclo corriente que culmina en el 2028. Y nuevamente, fíjate que es bonito porque después yo digo, pues ahí está, decir lo que uno piensa y ponerlo por escrito, ¿verdad? Así que eso ha sido bien importante. Sé que te apasionan las humanidades y te tengo que hacer la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo ves las humanidades en las ciencias? Pues para mí son de vital importancia. Te ayudan te ayudan muchísimo a enseñar y te ayudan muchísimo a transmitirle a los estudiantes cómo cuestionar conocimiento que pudiese tomarse como dogma, ¿verdad? Pues en la ciencia y la medicina, o sea, yo soy anatomista, ese es mi sombrero, ¿verdad? Y por eso tengo esta ropa, vengo del laboratorio. El arco aórtico va a estar donde está, ¿sabes? Allí no hay que problematizar, ¿verdad?, la carne. Pero yo digo, en medicina la carne se traduce en cuerpo. Y cuando ya estamos hablando de cuerpo, eso está atravesado por múltiples significados. Estamos hablando de una corporalidad en un contexto sociohistórico particular, clase social. O sea, allí hay tantas cosas. Entonces, las humanidades médicas precisamente te permiten salirte de la disciplina de la medicina y en mi caso de la anatomía, y entonces empezar una conversación ya desde otras disciplinas, desde la historia, desde el arte, desde la literatura, desde la ética, por mencionar algunas. Entonces, ese entrecruce de mirada para mí en términos didácticos es bien importante, pero también para producir teoría. Así que las humanidades médicas son bien diferentes del humanismo médico, eso es otra cosa, ¿verdad? El humanismo médico también es bien importante, pero eso se refiere más a la actitud profesional médico-paciente, y a los valores que se transmiten allí, como la empatía, por ejemplo, la comprensión y la actitud en general. Como no soy médico, mi interés son las humanidades médicas. Y en estos años que has estado con nosotros aquí en la escuela, ¿has tenido la oportunidad de participar de algún grant? Nosotros en Puerto Rico yo creo que hacemos un trabajo importante y laborioso, la facultad, tengo que decir, ¿verdad? Y no me estoy echando flores a mí, sino que estoy hablando de toda la facultad de aquí, del recinto, y particularmente de la Escuela de Medicina. En nuestro contexto, a nosotros institucionalmente nos ha ido muy bien y nos sigue yendo bien, y yo espero que así sea futuro, las propuestas que son en grupos de trabajo, en equipo. Entonces, más que la formulación típica del modelo norteamericano de investigadores con fondos de su propia investigación, que también sucede, aquí propuestas institucionales son muy importantes porque ayudan a dirigir las áreas de investigación. Así que me he beneficiado y soy producto de ese tipo de propuestas. Por ejemplo, PRC-TRC, que ahora es The Alliance. Título 5 para mí ha sido muy importante porque allí me perfilé más y aprendí a ser investigador clínico translacional, viniendo de las ciencias biomédicas. COBRE, ese tipo de RCMI, o sea que he sido parte de todos estos grupos durante estos 25 años. Quisiera preguntarte también sobre
artículos y publicaciones dentro de nuestra escuela. Como ya has mencionado, has participado en investigaciones, tienes Ajá. estudiantes que participan en Sí. investigaciones. ¿Cuál es importante que esos hallazgos de esas investigaciones y que se disemine ese conocimiento a través de las publicaciones de la escuela? ¿Cuál es importante es eso? Yo le digo a los estudiantes que si no está escrito no vale. O sea, por supuesto tiene un valor de crecimiento profesional personal, se queda en la biografía de los estudiantes, pero yo tengo esa obsesión, o sea, yo persigo a mis estudiantes de la mejor manera y les digo, tienes que escribirlo, tienes que escribirlo, tienes que escribirlo, tienes que escribirlo. O sabes, mis estudiantes doctorales tienen que publicar, no hay otra. Entonces, pues, es la manera de transmitir conocimiento y en el fondo es lo que está al corazón de hacer un PhD. Es que producir conocimiento nuevo. ¿Y cómo tú transmites eso? Pues que lo escribiste. Así que las publicaciones para mí es como la tarjeta de presentación que tenemos en la ciencia, desde la investigación. Quisiera hacerte la siguiente pregunta. Ujú. Si pudieras darle algún consejo a algún estudiante que probablemente nos está viendo en estos momentos, tal vez quiera ser médico, quiera, ¿verdad?, Ajá. ser admitido a nuestra escuela de medicina, Sí. y que tal vez dentro de nuestra escuela de medicina haga carrera como académico, ¿qué le aconsejaría? Oh, yo te digo, nosotros somos el mejor lugar en Puerto Rico para fomentar una formación académica completa. Nuestros estudiantes de medicina son muy competentes y competitivos en su trasfondo científico. La facultad clínica se ocupa en desarrollar sus destrezas clínicas. Y la facultad biomédica le da mucha importancia a la investigación. Y la facultad clínica también. O sea, y como empecé diciendo, ser profesora es un gran lujo. Entonces, a mí me gusta mucho y siempre me ilusiona de que muchos de nuestros estudiantes se quedan en la escuela ya como facultad, aunque sean 4 o 5 horas a la semana, ¿verdad? Porque no tenemos mucho dinero para pagarle a mucha facultad, pero allí hay un gesto de genuino interés por la medicina desde el punto de vista académico. Entonces yo diría que a los estudiantes que si están jugando con esa idea de que les gusta la investigación, les gusta la docencia también, pero quieren hacer trabajo clínico, pues que se unan a nosotros, porque en verdad nosotros eso es lo que queremos. Doctor Juan Carlos Jorge Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias en la tarde por de la hoy. invitación.